Muy buenas tardes a todos. Como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario de la consumación de nuestra independencia nacional, que organiza la Secretaría de Cultura a través del Archivo General del Estado de Tabasco, les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a esta mesa redonda titulada La Independencia de México y su consumación, que tiene como objetivos primordiales ser un espacio para los jóvenes investigadores para analizar distintas perspectivas de este proceso histórico tan importante para nuestro país. Para comenzar, les voy a presentar a nuestros ponentes que muy amablemente participan en esta mesa. En primer lugar, nos hace el honor de acompañarnos el licenciado André Efrén Ordóñez Capetillo, quien es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Fue colaborador en la organización del Archivo de Economía Diocesana de la Diócesis de Tabasco de 2008 a 2010. Y en esta institución eclesiástica fue coautor de la crónica de la visita del nuncio apostólico Christopher Pierre en Tabasco en el año de 2008. Y es autor de la breve síntesis de historia de Tabasco en el informe de la Diócesis de Tabasco de la Santa Sede en 2009. Ha sido colaborador en la sección cultural del periódico Novedades de Tabasco de 2001 a 2013 y en el noticiero del canal TV Azteca Tabasco del 2016 a 2021. Ha publicado diversos artículos con los temas de religión, iglesia, la independencia de México e historia de Tabasco, tanto en revistas locales, congresos y eventos cívicos. Destaca también su participación en el documental La Iglesia Oculta, producido por History Channel en 2016. Bienvenido, licenciado Efrén. Muchas gracias. También nos hace el honor de acompañarnos la maestra Nivier de la Cruz Rodríguez, quien es licenciada en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestra en Historia por el Colegio de San Luis. En 2016 ingresó como docente del nivel básico en el estado de San Luis Potosí, en el que ha impartido las asignaturas Estructura Socioeconómica de México, Geografía, Historia de México e Historia del Mundo. Un año después obtuvo el primer lugar con su proyecto de enseñanza en el proceso de evaluación del desempeño al personal docente que ingresó en el ciclo escolar 2016 y 2017. Y en 2019 fue electa representante sindical del Centro de Trabajo 071 de esa misma entidad. A partir de entonces, sus líneas de investigación están relacionadas con la enseñanza de la historia en el nivel básico, el resultado de las evaluaciones docentes y los retos de la educación a distancia. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Miguel. Gracias, licenciada. Nos acompaña también el licenciado Javier Cámara Ruiz. Es licenciado en Historia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestro en Historia por el Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación las ha desarrollado en los temas de historia del siglo XIX, las élites gobernantes del siglo XIX y la intervención francesa, entre otros. Muchas gracias por estar aquí, maestro Javier. Muchas gracias. La mayoría de los mexicanos identificamos dos sucesos trascendentes en la historia de nuestro país, mismos que relacionamos inmediatamente con la independencia de México. Estos son el grito de Dolores en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y la consumación de la independencia con la entrada del ejército trigarante y la firma del acta, el 27 y 28 de septiembre de 1821, respectivamente. Sin embargo, es necesario señalar que este proceso de poco más de una década no fue un cúmulo de eventos bélicos fortuitos, ni mucho menos la ocurrencia de un simple grupo de rebeldes contra la corona española, sino que fue resultado de diversas causas, tanto al interior del virreinato como en el viejo continente, y de diversas condiciones que permitieron el primer estallido de la guerra. Comenzamos pues con este interesante aspecto de nuestra historia, del cual nos hablará la maestra Nivier de la Cruz. Adelante. Agradezco la invitación por parte del doctor Capdepón y la licenciada Alvarado
por participar en esta mesa redonda, que como bien dices, es uno de los acontecimientos que marcan la historia de México, es uno de los acontecimientos más estudiados y sobre todo más valorados por parte del mexicano. Es un movimiento que nos da unidad, que nos da identidad, y a mí me parece que este año es una ocasión perfecta para revalorar precisamente este acontecimiento. Entonces, agradezco también a mis compañeros ponentes que el día de hoy estemos aquí platicando. Como decíamos antes de iniciar, así a distancia, pero aquí estamos presentes participando en esta mesa redonda. Bueno, a mí me toca hablar sobre los antecedentes, sobre las causas tanto internas como externas. No podemos decir que solamente hubo una causa o hubo un factor que desencadenara la independencia de México. Por supuesto que no. La independencia de México es la suma de diversos factores, tanto internos como externos, que permearon en estas ideas de libertad, en estas ideas también de soberanía, y sobre todo en un grupo social en específico que vamos a ver más adelante, que ya mis compañeros pues agregarán información de este aspecto. Muy bien, pues como sabemos, la independencia logró que México el día de hoy pues sea un país independiente, libre y soberano. Esto sucedió gracias o debido a, más bien, a un largo proceso histórico que cobró la vida de muchos que buscaban su libertad. Y buscaban esta libertad, ¿por qué razón? Porque era ya un concepto de la época. Vamos a situarnos en el siglo XVIII, en Europa, con este movimiento intelectual llamado Ilustración, que es un antes y un después en la forma de ideas respecto a libertad, igualdad, soberanía, fraternidad, revoluciones. Surge el concepto de ciudadano, y estos conceptos van a permear en varios intelectuales mexicanos también, y sobre todo en un grupo social específico llamado los criollos. Entonces, a mí me parece muy importante decir que la causa externa, pues principalmente surge con la Ilustración. Y una vez que la Ilustración da pie al surgimiento de nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos postulados por parte de autores como Diderot, Montesquieu, Rousseau, que empiezan a hablar sobre un nuevo cambio en la forma de gobernar, un nuevo cambio en los estados-nación, y que sobre todo van a ser aplicados en dos movimientos magistrales de la época, Revolución Francesa e independencia de las 13 colonias. Entonces, todo esto se combinó y aunado a la situación que vivía Nueva España. En este momento, Nueva España, a finales del siglo XVIII, era el virreinato, por qué no decirlo, el más importante de la corona española. El Virreinato de Nueva España logró conformar una vasta riqueza económica que, sin embargo, pues no, la distribución de esta riqueza no fue la misma para todos los sectores de la población. Nueva España estaba considerada o estaba conformada por tres etnias principalmente, la española, la indígena y la mezcla de esclavos africanos también. De ahí se derivan todas estas castas, siendo una la pujante en ese aspecto, siendo una también la que va a participar en este movimiento llamado pues los criollos, este sector de la población novohispana. Entonces tenemos aquí también que en la Ilustración, insisto, estas ideas, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau nos dice en el contrato social esta idea de soberanía, esta idea de que el pueblo tenga un gobierno óptimo y que sea el mismo pueblo quien lo elija. Pero esto quizá en estas tierras, en este momento histórico que estamos estudiando, es algo hasta cierto punto impensable. Es por ello que a través de las lecturas, a través, por ejemplo, de las tertulias que se hacían en casas de algunos conspiracionistas, o a través también de las lecciones emitidas por los jesuitas, poco a poco los criollos en esta parte del territorio americano pues van a tomar estas lecturas y empiezan a aprender estos conceptos nuevos. Dijimos ahorita la Revolución Francesa, efectivamente es uno de los logros máximos de la Ilustración, esta revolución que trae consigo los conceptos de ciudadano, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un acontecimiento importantísimo para la historia del mundo, para poder entender las instituciones que tenemos el día de hoy, y ni qué decir también la independencia y las 13 colonias, que también forma parte fundamental de este proceso para entender la independencia de México. Entonces, también muy importante. Y otra causa también que genera la independencia, pues es la invasión napoleónica a España, cuando Carlos IV tiene que abdica, le deja la corona a su hijo Fernando VII, y es ahí cuando pues los Bonaparte entran en este conflicto, lo quitan y se pone José Bonaparte al mando de España. Todo esto aquí, la gente española viviendo en América y los criollos, pues no lo van a tomar bien, y van a establecer también, junto a la guarnición de Madrid, van a establecer diversas medidas precisamente para contrarrestar los efectos de la
población francesa. Entonces, todo esto generó también que la política y la economía de España, pues obviamente se inestabilizara. Había muchos conflictos, había mucho desorden en España, y esto fue la ocasión perfecta que aprovecharon los criollos precisamente para empezar a aplicar estos conceptos que ya dije anteriormente, heredados de la Ilustración, y es con eso que también España, al apretar un poco más la tuerca en Nueva España, va a establecer también monopolios, estancos, y van a prohibir la fabricación de diversas mercancías con el fin de favorecer el comercio. Entonces, esto va a provocar disgustos también, el aumento de los impuestos al azogue, a la sal, a los naipes, al papel sellado, a la lotería, entre otros. También esto va a generar descontento en la población novohispana, que también es otra causa que se le suma a la independencia de México. Entonces, estas medidas, insisto, provocaron obviamente digamos, este enardecimiento de los habitantes de Nueva España. Entonces, además de la situación externa, pues también tenemos aquí la situación interna también. Las ideas de la Ilustración, insisto, provocaron la Revolución Francesa, golpes de Estado, asambleas nacionales, la independencia de las 13 colonias, la invasión napoleónica a España, y todo lo anterior fue aprovechado por los criollos, y también pues la abdicación de los reyes españoles que ya mencioné también provocaba estas razones legales para independizarse. Entonces, la desigualdad social también que hubo en Nueva España es otra de las causas. Aquí podemos decir causas internas que favorecieron esta independencia. Alexander von Humboldt, en su ensayo sobre política de Nueva España, nos menciona que ese territorio era un territorio realmente con una economía sólida, con una economía fuerte, cuya distribución no era equitativa para todos los integrantes de su comunidad. Entonces, inclusive von Humboldt nos dice, hay edificios que están a la par de edificios históricos de Londres, de París. Es una gran oportunidad, un gran acercamiento para tener idea de cómo era la población, cómo era el territorio arquitectónico y culturalmente en Nueva España. De verdad, es un gran testimonio histórico que hizo Alexander von Humboldt. Y él nos describe también que Nueva España tenía un sistema económico, insisto, bastante fuerte, y también nos demuestra el poderío económico de Nueva España en ese momento. Sin embargo, insisto, la distribución de la riqueza no era equitativa, y vaya, eso continúa, eso no se ha quitado, hay cosas que no cambian, no ha cambiado. Entonces, Nueva España, insisto, estaba básicamente constituida por 3 grupos: españoles, indígenas y esclavos africanos. Pero de ahí surgen estas castas: Santiago, Tenten del Aire, Saltapatrás, Lobo, Calpamulato, etcétera. Y esto obviamente es un punto fundamental para la conformación del movimiento independentista. La labor también de los criollos, de los hijos de españoles nacidos en América, que al llegar la familia Borbón a España, pues obviamente empiezan a establecer una serie de leyes y reglas en donde limitaban su participación en la política y en la economía novohispana. Esto fue el punto de quiebre entre la élite novohispana, y ahí es cuando se fractura esta relación y empiezan ya con esta posible idea de una independencia, de buscar esta libertad. Oye, si estás ocupado en España, defendiéndote de Francia, defendiéndote de Inglaterra, déjanos a nosotros tomemos el mando. Pero España en eso más apretó la tuerca. Viene la expulsión de los jesuitas, viene también, insisto, más aumento al cobro de impuestos, y es por esto que los criollos van a buscar una identidad, un símbolo de unidad, y esto lo van a conseguir a través de las imágenes que ya conocemos, de estas imágenes que los indígenas veneraban, como es la imagen del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces, prácticamente en la Ilustración hubieron 2 procesos que permearon aquí en Nueva España para el surgimiento de esta independencia: la independencia y las 13 colonias, que pone el ejemplo a todos los países latinoamericanos de cómo se debería llevar a cabo una independencia, y a su vez también la Revolución Francesa. Entonces, todo esto, insisto, redunda en este anhelo de una autonomía, en el criollismo, redunda también en las conspiraciones, en el golpe de Estado de los peninsulares, todas estas situaciones que vemos, y que al final tenemos un movimiento, insisto, provocado por diversas causas, provocado por diversos factores, que hasta el día de hoy nos resultan inclusive muy apasionantes estudiarlos, pero también hay que entender que México estaba desde su posición envuelto en estas ideas
de la época. Entonces, todas estas tradiciones, todos estos conceptos, todas estas definiciones vienen aquí a México y hacen eco en esta independencia, y mucho tienen que ver precisamente las conspiraciones en este momento de la historia. También, insisto, la situación, las rebeliones tanto de esclavos africanos como de indígenas cada vez eran más. Nueva España llegó a tener una población de 6 millones de habitantes, siendo los indígenas la población más vista en nuestro territorio, y esto, insisto, va a generar esta situación de la independencia de México. Insisto, causas internas, causas externas. Causas internas, pues ya dijimos, Ilustración, Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias, y en causas externas son estas, y causas internas tenemos también, insisto, la enorme desigualdad social y el anhelo de una autonomía por parte de los criollos. Entonces, también un factor externo y que va a permear obviamente en esta idea de independencia, pues son precisamente las reformas borbónicas, esta serie de cambios que establece la familia Borbón una vez que asume el poder de la corona española, y que va a traer el descontento social entre la población criolla. Ya lo dije, limitó su participación en asuntos de carácter religioso, político y económico, y a su vez también esta cuestión de tener aún más controlado el territorio va a redundar precisamente en la conflagración de este movimiento. Entonces, aquí tenemos también que las reformas pues trataron de rescatar la autoridad por parte de la corona española, y también esta autoridad transferida a la iglesia. Entonces, también se llevaron diversas medidas eclesiásticas para llegar a estas ideas, a la aplicación de estas reformas también. Inclusive aquí mucho tiene que ver el visitador real José de Gálvez, quien nos dice que en materia administrativa pues dictó una serie de leyes que aumentaban así el cobro de impuestos, y estas medidas, insisto, van a provocar el descontento entre la población novohispana. Entonces, todos estos factores son los que desencadenan precisamente la independencia de México, y así podemos hablar de muchos. Podemos enfocarnos en Revolución Francesa, en independencia de las 13 colonias, pero bueno, ya ahí poco a poco vamos a ir siguiendo con el hilo de como tal la conformación del movimiento. Gracias, licenciada. Gracias a usted, maestra Nieves. Pues como hemos escuchado, en este proceso de construir un proyecto de nación independiente, fueron participando diversos personajes, tanto del grupo de los insurgentes que tomaron el control del movimiento, así como del ejército español y las autoridades virreinales. También hay que mencionar que la Iglesia como institución que tenía un nivel de autoridad similar a la militar y a la civil, tuvo un papel fundamental, y no solo porque muchos líderes insurgentes fueron clérigos, sino por sus acciones directas en el proceso de independencia. Y en este sentido también podemos asegurar que la lucha armada no hubiera tenido los resultados ya conocidos sin la existencia de diversos documentos creados por los insurgentes para dar un sustento a los ideales liberales y dejar una constancia de lo logrado a través de las diferentes etapas del proceso de independencia. Y pues esto es parte de lo que nos hablará el licenciado Efrén. Adelante, licenciado. Muchas gracias por la invitación, Nubia, y un gusto para todos mis compañeros que estamos hoy aquí. Sí, pues ya siguiendo en parte lo que decía la maestra Nidia, pues tenemos que entrar en materia. Para poder hablar de estos documentos también tengo que hablar un poco de lo que fue el movimiento armado de la independencia, para que se entienda el porqué de la creación de estos documentos. Como todos sabemos, la lucha de la independencia inicia el 16 de septiembre de 1810 en Dolores Hidalgo. De aquí existen varios documentos que Miguel Hidalgo va efectuando, pero muy probablemente uno de los más importantes y que sin duda crea un mito sobre la independencia, la consumación de la independencia, es el documento de la abolición de la esclavitud que hace Miguel Hidalgo en Guadalajara, Jalisco, el 6 de diciembre de 1810. Y digo que se convierte en un mito porque casi todo el mundo piensa que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud tal cual, y la verdad es que este documento no tuvo mayor validez ni repercusión en la Nueva España y en los demás territorios, fuera de que Miguel Hidalgo ciertamente en los lugares donde pasaba liberaba esclavos. Realmente no tuvo mayor validez el documento de la abolición de la esclavitud, al grado que posteriormente Ignacio López Rayón, José María Morelos,
vuelven a ser documentos de la abolición y de la esclavitud. Y realmente esta abolición de la esclavitud no se logra sino hasta mucho después incluso que la consumación de la independencia. Se logra hasta el 15 de septiembre de 1829, cuando Vicente Guerrero, ya siendo presidente de México, hace al fin la abolición de la esclavitud, y a él es al que se lo debemos, siendo que, pues como sabemos muy bien, en estas fechas es común ver que incluso se adorna con las cadenas rotas y se hace alusión a estos símbolos con relación a Miguel Hidalgo y también la consumación de la independencia. Pues la verdad es que no, sí hubo independencia, pero no una libertad y una abolición de la esclavitud. Y este es quizás el primer documento importante que sale de la independencia, la abolición de la esclavitud. Posteriormente, pues tenemos lógicamente los que hace José María Morelos de Los Sentimientos de la Nación, al morir Miguel Hidalgo y los demás insurgentes, toma el mando de la lucha José María Morelos, y hacia 1813 hace Los Sentimientos de la Nación. Posteriormente, acabando la gesta de José María Morelos, tenemos la gesta de Francisco Javier Mina en 1817, que no dura más que unos cuantos meses, y de aquí en adelante la lucha armada se mantendrá únicamente viva por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y algunos que otros insurgentes que estaban escondidos en las sierras y que desde ahí lo mantenían. Es hasta 1820 en que la aristocracia novohispana de la Ciudad de México se reúne en el Templo de la Profesa, la iglesia de San Felipe Neri, que hasta el día de hoy se conserva en la calle de Isabel la Católica en la Ciudad de México. Se reúnen y deciden elegir a Agustín de Iturbide para independizar a la Nueva España, esto debido por los motivos y razones que ya nos explicó la maestra Nidia, que existían en la península ibérica. Es por lo tanto que Agustín de Iturbide decide unirse a Vicente Guerrero, aunque en un principio la idea era que Agustín de Iturbide exterminara a los antiguos insurgentes y se hiciera como un tipo nuevo movimiento. Iturbide no, decide aliarse con Vicente Guerrero y los demás insurgentes, y es de aquí que surge uno de los primeros documentos importantes para lo que es la consumación de la independencia, que es el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, que pues hace unos meses conmemoramos precisamente el bicentenario de la creación de este documento. Y este documento es de gran relevancia para la independencia y la consumación, porque crea el ejército trigarante o ejército de las tres garantías, que eran religión, unión e independencia. Incluso el Plan de Iguala hace mención de estas tres garantías, de qué significaba cada una de estas garantías, y sobre todo pone puntos de cómo va a ser la organización del nuevo imperio mexicano, porque en el Plan de Iguala ya se tenía la idea de que se organizara un imperio, y que además la corona se le iba a ofrecer a Fernando VII, y en dado caso de no aceptar Fernando VII, se le iba a ofrecer a alguno de sus hermanos. Incluso se menciona ahí varios de los hermanos de Fernando VII, y en dado caso que ninguno de estos aceptara, se iba a ofrecer a alguien que el Congreso designara. También otra particularidad del Plan de Iguala, y que esto es algo que se mantuvo durante toda la gesta heroica de la independencia, es que en todo momento buscan que la religión siga siendo la católica, la única. No se busca una libertad de credo para México. ¿Por qué? Porque como ya mismo lo decía Nubia, realmente la iglesia tuvo mucho que ver en este movimiento armado, aunque actualmente se quiera secularizar el movimiento armado de la independencia. Hay que decir que la iglesia tuvo mucho que ver, no solamente por el hecho de que muchos fueran clérigos, sino también mucha intromisión que hubo de excomuniones que hicieron los obispos, sacerdotes que apoyaron de diversas formas, conventos. Hubo un gran apoyo de parte de la iglesia, tanto durante la guerra como ya en el momento de la consumación. Y también aquí en el Plan de Iguala se definía otra cosa, que se necesitaba la anuencia del último virrey, o mejor dicho, último capitán general, porque ya don Juan de O'Donojú llega a Nueva España, a Córdoba. Veracruz llega
ya no como virrey, sino como capitán general de la Nueva España. Y en el plan de Iguala se especificaba que se necesitaba la anuencia de don Juan de Donojú para poder realizar lo que era la organización del nuevo gobierno y la independencia ya formal de la Nueva España. Este documento del Plan de Iguala, como les digo, es muy, muy importante, sobre todo porque es visto como el primer antecedente tal cual de una constitución formal para México, el Plan de Iguala. Posteriormente, como lo estoy mencionando, que aquí en el Plan de Iguala hablaba de don Juan de Donojú, se reúne Agustín de Iturbide con Juan de Donojú en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, que hace poco acabamos de pasar ese bicentenario también. Y don Juan de Donojú, que realmente venía a México, a Nueva España, perdón, él pensaba en lograr que se conciliara las partes y que los insurgentes se calmaran y poder tomar el poder. Sin embargo, al llegar se da cuenta de que la mayoría de la gente aquí en la Nueva España ya quería una independencia y que no tenían las ideas de seguir bajo el mando de España, porque las nuevas ideas que tenía España y las nuevas órdenes no iban conforme a lo que la Nueva España necesitaba y quería. En especial, que tanto militares como religiosos no querían perder sus fueros, que era lo que proponía ahora el Imperio Español. Y se lo impiden. Cuando llega don Juan de Donojú, Agustín de Iturbide se reúne con él, como ya lo mencioné, y hacen estos tratados de Córdoba. Los tratados de Córdoba básicamente son como el Plan de Iguala, especifica casi las mismas situaciones, pero añade una cláusula muy importante. En el Tratado de Córdoba, don Juan de Donojú se comprometía a que la Ciudad de México fuera liberada del ejército realista sin derramamiento de sangre. Se logra con esta forma. Y es así que don Juan de Donojú logra esto, logra que además el anterior virrey, que todavía seguía en la Ciudad de México defendiéndola y seguía con las armas, abdique y lo reconozca a él como nuevo y último virrey. Y es así como entonces el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante de las tres garantías logra entrar a la Ciudad de México triunfalmente con lo que se conoce como la consumación de la independencia. Al día siguiente de la entrada triunfal del ejército trigarante, el 28 de septiembre de 1821, se firma finalmente el acta de independencia del Imperio Mexicano que tanto se había deseado. Es muy interesante ver aquí en el acta de independencia que realmente solamente se basa únicamente a independizar a la Nueva España del Imperio Español. No se hace ni abolición de esclavitud, ni siquiera se hace una organización del territorio como tal. Simplemente se dice que la misma voz que resonó en Dolores en 1810, dice Iturbide en el documento, es la misma que resuena al día de hoy. Curiosamente, ¿no? Porque realmente, pues Iturbide era el que había seguido a los insurgentes de 1810, las casualidades de la vida, ¿no? Se da esto. Y aquí vemos que en el acta de independencia del Imperio Mexicano no firma ninguno de los antiguos insurgentes. Es muy curioso porque ni siquiera Vicente Guerrero firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, lo que es de extrañar por el hecho de que, digo, la independencia se logró por los dos, no solamente por Iturbide, sino también se logra por Vicente Guerrero, pero no hay la firma ni de Vicente Guerrero ni de ninguno de los antiguos insurgentes. Sí hay la firma de dos personajes destacables. Uno, el obispo de Puebla, firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, y con esto vemos el apoyo de la iglesia para que se independizara al fin. Aquella iglesia que había perseguido a Hidalgo, a Morelos, a Allende, que los había excomulgado, que incluso había sacado nociones para que se les persiguiera, en 1821 es la que se encarga de apoyar la independencia y que incluso uno de sus obispos firma el acta de la independencia mexicana. Otro de los destacables es el licenciado Francisco de Azcárate, que los que recordarán, Francisco de Azcárate fue un abogado que apoyó
a los que querían independizar la Nueva España en 1808, en aquella gesta con Francisco Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes. Francisco de Azcárate, que era de los pocos que había sobrevivido de aquella gesta de 1808, firma el acta de independencia del Imperio Mexicano, que podríamos decir que es el único quizás destacable que sí tenía desde esas épocas esa idea de independencia, y es de los pocos de esas ideas insurgentes que seguía, aunque Francisco Azcárate nunca apoyó lo que fue la guerra de independencia iniciada por Miguel Hidalgo. Posteriormente de este documento del acta de independencia del Imperio Mexicano, que es aquí sí, cuando entra el parteaguas, de cuando México comienza a ser independiente, no en 1810 como mucha gente ha pensado, sino hasta el 28 de septiembre de 1821 es que comienza a contarse los años de nuestra independencia, no así de nuestra libertad, porque como ya les decía, la abolición de la esclavitud no se efectúa en ninguno de estos documentos. Otra situación muy interesante en estos documentos del Plan de Iguala, del Tratado de Córdoba y del Acta de Independencia Mexicana es que en todos ellos se nombra como ciudadanos, ya se ve el término de ciudadanos y se pone que todos los que residen en el territorio son ciudadanos sin excepción, sin importar si son africanos, si son indígenas, si son mestizos, si son castas, a todos se les ve por igual. Y como ya mencionaba yo, la abolición de la esclavitud al fin no se logra sino hasta el 15 de septiembre de 1829, ya con Vicente Herrero como presidente. Es cuando al fin se logra con un documento realmente muy sencillo y que es muy poco conocido y que quizás sería necesario estudiar más y darlo a conocer más, porque realmente a quien le debemos la libertad y la abolición de la esclavitud aquí en México es a don Vicente Herrero, y la independencia pues se debe realmente a Vicente Herrero y a don Agustín de Iturbide, muy a pesar de lo polémica que pueda ser la figura de Iturbide debido a su imperio que tuvo posteriormente. Tanto en los tratados de Córdoba, como les digo, ya se veía también lo que era el imperio. También los tratados de Córdoba nos hablaban de eso, ¿no? De buscar a un imperio mexicano, y por eso el acta de independencia es también así, acta de independencia del imperio mexicano, no de la República Mexicana. No se tenía la idea tal cual de una república en ese momento. Es hasta después que Iturbide cae que, pues bueno, se decide al fin hacer la república. Pero en esos primeros momentos de 1821, en toda situación, en todos los documentos, Plan de Iguala, Tratados de Córdoba y la misma acta de independencia, se veía el plan que era hacer una monarquía. Sin embargo, todos pensaban que la monarquía iba a ser gobernada por alguien descendiente de la Casa Real Española. No se tenía tal cual la idea de que fuera alguien de aquí de la nación, uno de los insurgentes, como sucedió con Agustín de Iturbide. Muy probablemente esto también haya afectado en la popularidad de Agustín de Iturbide cuando llega a ser emperador, y que pues terminara con su fallido imperio, ¿no? Como todos sabemos ya, que realmente no dura mucho tiempo y que pues termina posteriormente con el mismo fusilamiento de Agustín de Iturbide. Ya en el plano local, la provincia de Tabasco, aunque se encontraba muy lejana territorialmente hablando, de todos estos problemas por los que atravesaba la autoridad virreinal, derivados de las condiciones externas, pues poco tardó en generalizarse esta incertidumbre de lo que sucedería con los novohispanos. ¿Quiénes serían estas nuevas autoridades? Y entonces, en Tabasco, en la provincia de Tabasco, comenzaron también a verse los primeros movimientos unidos a este deseo de independencia. Y de esto nos hablará precisamente el licenciado Javier Campos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciada Nubia. Un saludo para ti y para los demás compañeros que están participando. Antes de iniciar mi intervención, pues quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de Tabasco, a través del Archivo General del Estado, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Y bueno, ya entrando a lo que es el tema en sí, el del contexto local, para entender el efecto que tuvo el proceso de independencia en el Estado
tenemos que verlo desde dos panoramas. O sea, por un lado, en el panorama de la guerra, panorama bélico, y por el otro, en el panorama político. Con el primero, si bien la historiografía local, como tú ya me mencionabas, en Tabasco no hubo una rebelión armada similar a la que encabezó Hidalgo en 1810, o las posteriores de Morelos, de Mina o de Iturbide. Pero sí podemos hacer mención de algunos datos importantes que nos van a dar luz al respecto de lo que sucedía en la provincia. En un primer lugar, bueno, en primer lugar es importante señalar que en Tabasco las noticias sobre los sucesos que tuvieron lugar tanto en la península ibérica, de las cuales ya nos mencionó la licenciada Lidia, y los que sucedía en el centro de la Nueva España, se sabían en la provincia a través de la prensa y a través de cartas que provenían de Mérida y de Campeche. Sin embargo, Tabasco va a permanecer expectante durante esos 11 años que duró la lucha por la independencia. Por un lado, la lejanía de la provincia con el centro de la Nueva España podía explicarnos esa posición que toman los habitantes de Tabasco ante los sucesos, sobre todo la clase acomodada, que vieron en la lucha una causa ajena a ellos y por lo tanto la percibieron con cierto desdén. A pesar de ello, las autoridades de la provincia se mantienen en constante vigilancia para prevenir que surgieran posibles conflictos en contra de la corona en el territorio. Una medida para ello fue controlar todo lo que llegaba a la provincia. Por ejemplo, en 1809 se tienen noticias de que el intendente de Mérida solicitó a Tabasco un informe sobre la llegada de libros y folletos que contenían ideas que iban en contra de la corona y el virreinato. Asimismo, no dejaron pasar por alto los rumores. Tenemos como ejemplo de esto la orden que dio el 4 de abril de 1810 el gobernador de la provincia, Miguel de Castro y Arauz, al teniente de milicias y administrador de justicia, Juan Urgel, al cual le pidió que llevara a cabo una investigación en los partidos de San Antonio, lo que hoy es el territorio de Cárdenas, y Huimanguillo, que en ese entonces era un territorio dependiente de Veracruz. Ya que ahí se le había informado que había indicios de conspiración entre los indios de esos territorios. Entre las indagaciones se encontró sospechoso a un indio de nombre Juan Jiménez, al cual se le atribuyó haber dicho, así textualmente, qué descuidados están los españoles, con el tiempo nos hemos de alzar. Asimismo, se sospechó del señor Manuel García, quien gobernaba en la zona de Huimanguillo, y a este se le acusó de mantener reuniones con varios indios, tanto en el día como en la noche. Sin embargo, después de empezar investigaciones en torno a estas dos sospechas, se llegó a la conclusión de que eran solo rumores y así se lo notificó al gobernador Castro y Arauz. También se tomaron medidas con respecto a lo que sucedía en los territorios limítrofes a Tabasco, como en 1815, cuando el gobernador Francisco de Heredia es informado de dos amenazas de sublevación que ponían en riesgo el territorio. La primera, la conspiración otra vez en Huimanguillo, y la segunda, las sospechas que despertó el intendente de Ciudad Real de Chiapas, lo que hoy es San Cristóbal de las Casas. En el primer caso, el de Huimanguillo, se informó que Atanasio de la Cruz, cabecilla de movimiento, tenía planeado tomar el pueblo de San Antonio y dominar la vara principal de Tabasco, el puerto de frontera, y posteriormente tomaría las barras de Coatzacoalcos y Tonalá. La intención era evitar que llegaran refuerzos por mar y procederían posteriormente a solicitar al gobierno de Veracruz que no les impusieran quién les gobernara, sino que ellos iban a poner a gente del territorio. Este plan debía ejecutarse el 1 de enero de 1816. Sin embargo, el gobernador fue enterado de ello y solicitó al capitán general de Yucatán que le enviara auxilio con varios pertrechos de guerra, tropa y dinero, con lo que aseguraba no solo la provincia, le decía, sino también todo el territorio de la Intendencia de Yucatán. Su petición fue atendida y se le envió lo que solicitaba, por lo que el gobernador Heredia pudo ordenar que se movilizaran tropas para cuidar la frontera occidental de la provincia. El otro suceso que preocupaba era la actitud del intendente de Ciudad Real de Chiapas, Juan Nepomuceno Batres. De este se menciona que se negaba a someterse a la autoridad del presidente de la Audiencia de Guatemala, por lo cual provocó que Miguel de Castro y Arauz sospechara de él, señalándolo de ser un partidario de la independencia y por lo tanto temía que se levantara en armas. Así que previniendo tal situación, Castro y Arauz envía a Tabasco hombres para reforzar la seguridad de la provincia.
Los casos mencionados, no obstante, no fructificaron y no pasaron de ser meros intentos de insurrección, sobre todo en el primer asunto, en donde los cabecillas fueron descubiertos y sentenciados a prisión. Y en cuanto a las sospechas surgidas en torno al intendente Batres, pues esto solamente quedó en puras sospechas, porque realmente el intendente no se levantó en armas. Ahora bien, en el panorama político, ¿cuál es el efecto que tiene el movimiento independentista? Bueno, más allá de lo bélico, lo que es la repercusión que va a tener este movimiento va a ser que le va a dar la oportunidad de manifestarse a la clase acomodada sobre los males que provocaba a Tabasco depender de la Intendencia de Yucatán, la cual la mantenía en un atraso. Esto lo hacen a través de las Cortes Extraordinarias de Cádiz, celebradas entre 1810 y 1812, y lo hacen por medio del presbítero José Eduardo de Cárdenas. Estas cortes dieron lugar a que se discutieran los problemas locales y regionales de los diversos territorios que integraban el Imperio Español, lo cual permitió a las élites americanas expresar y reivindicar sus aspiraciones políticas y socioeconómicas. Ahora bien, ¿cómo se designó a José Eduardo de Cárdenas? Hay que recordar que en el mes de febrero de 1810, cuando la regencia, que sustituyó a la Junta Central, disuelta el 29 de enero del mismo año de 1810, convocó a elecciones para nombrar diputados a Cortes. En la convocatoria se indicaba que se elegirían diputados a Cortes extraordinarias en los dominios de América y de Asia, y que su elección se haría por el ayuntamiento de cada capital. Se nombrarían 3 individuos y uno de ellos sería sorteado, y el que ganara pues él sería elegido para ir a Cortes. Tendrían que ser dotados de probidad, de talento e instrucción y exentos de toda nota. En agosto de 1810, el ayuntamiento de Villahermosa, que se crea para ese efecto en 1809, eligió a José Eduardo de Cárdenas como su representante en las Cortes. Algo importante que mencionaba la convocatoria fue que una vez que se verificara la elección del diputado, a este se le darían las instrucciones que quisieran darle tanto el ayuntamiento como todos los demás comprendidos en aquel partido, sobre los objetos de interés general y particular que entiendan se debían de promover en las Cortes, para posteriormente pasar a Europa y reunirse con los demás diputados de América. Cárdenas escribió para tal efecto su memoria a favor de la provincia de Tabasco, en la que expuso los diversos problemas económicos, políticos y sociales que sufría Tabasco al estar bajo la tutela de Yucatán. Sugirió asimismo las acciones que debían de tomarse para mejorar la situación en la provincia, como por ejemplo que Tabasco tuviera una propia hacienda pública y que contara asimismo con una propia sede episcopal. Este fue pues el primer paso para que Tabasco surgiera más adelante como un territorio independiente y que pudo ser manifestado durante esta coyuntura. De hecho, esa va a ser la única oportunidad que van a tener para hacerlo en ese periodo de 11 años de la guerra de independencia. Lo expuesto por Cárdenas en su memoria nos deja ver entonces que los criollos y los españoles que radicaban en la provincia no se quedaron como tal de brazos cruzados ante los acontecimientos. Sí querían una independencia, aunque fuera solamente para solucionar un problema interno que favorecía sus intereses, y pretendían conseguirlo sin recurrir a un movimiento armado como el que se libraba en el centro de la Nueva España, y lo harían obviamente sin ir en contra de la corona. Por ello, el presbítero Cárdenas solicitaba en dicha memoria que, sin violencia, el gobierno de Tabasco necesitaba reformarse en un todo. Esa actitud define, en cierto modo, la posición que asumió la clase acomodada ante el movimiento, es decir, la de evitar la guerra en el territorio, lo cual podría costarles su posición privilegiada en la provincia. Ahora bien, ese deseo de autonomía de la élite de la provincia no solo la hicieron evidente a través de Cárdenas en las Cortes, sino que también hay indicios, podemos ver que son indicios que intentan hacerse ellos del poder en la provincia, oponiéndose a los gobernantes enviados desde Yucatán, sobre todo en dos periodos, en el año de 1812 y 1819, y ambos son criollos nacidos en el territorio de Campeche. Bueno, el primer de estos indicios que encontramos es que después de que se publica en noviembre de 1812 la Constitución Gaditana en Tabasco, la cual da ciertas libertades a las provincias de las cuales no gozaban anteriormente, como la de permitir para su gobierno interior la creación de ayuntamientos en aquellos pueblos que no lo hubiera y donde resultaran conveniente su creación. El único requisito era contar por lo menos con una cantidad de 1000 almas. Esta fue una petición que hicieron los diputados americanos y entre ellos Cárdenas, que además para tal efecto él solicitó que se le concediera el rango de villas a las principales poblaciones de Tabasco,
así como que se le concediera a Villahermosa el título de ciudad, con el cual se pretendió que la capital de la provincia recuperara su antiguo estatus político. Bueno, después de que se publica la Constitución y de llevarse a cabo las elecciones en los 9 partidos de la provincia, que empiezan a designarse sus cabildos, y se creó una junta gubernativa que pretendió disminuir el poder del gobernador en ese entonces, Andrés Girón. Esa junta la integraban Antonio de Serra y Aulet, Isidro Soler, Matías Medrano, José Puig, José Pérez Medina, al igual que Prevístero José Eduardo de Cárdenas y Agustín Ruiz de la Peña, hombres muy importantes para de esa primera mitad del siglo XIX. Se conforman entonces, a partir de ese momento, dos bandos. Por un lado, el de la corona absolutista y realista, encabezada por el gobernador, y por el otro los constitucionalistas o realistas liberales. Dicha junta gubernativa representó un obstáculo para el gobernador, quien ante tal asunto se queja ante el virrey y la junta es disuelta. Esto no hace más que crear más diferencias entre ambos bandos, lo que llevó al gobernador a tener que renunciar al cargo el 13 de agosto de 1813 y salir de Tabasco. Sale huyendo, nos dicen las crónicas. Ahora bien, esa dimisión del gobernador significó un retroceso para los constitucionalistas y sus aspiraciones de tener el dominio de la provincia, pues a principios de 1814, desde Yucatán se envía al sucesor de Girón, al militar español Francisco de Heredia y Vergara, con quien no entran en conflicto. Además, a mediados de 1814, la Constitución de Cádiz es abolida tras el retorno de Fernando VII al trono, con lo cual Heredia procede a disolver los ayuntamientos constitucionales de los partidos, menos el de Villahermosa. En septiembre de 1815 se tiene noticia de que la provincia ratifica su fidelidad a Fernando VII, esto cuando por medio del bando real del 24 de mayo del virrey Félix María Calleja, se solicita que donde hubiera ayuntamiento se reunieran para dar fe de no haber contribuido con el Congreso de Apatzingán. Es así que se juntan los miembros de los abolidos ayuntamientos, en donde estaba Antonio de Serra, Prevístero Cárdenas, Lorenzo Santamaría, entre otros, y dan respuesta al bando emitido por el virrey, en donde niegan toda participación en el mencionado Congreso. El segundo indicio fue en 1819. Un año antes, el tabasqueño Lorenzo Santamaría había asumido la gobernatura de forma interina tras la muerte de Francisco de Heredia, por lo cual el poder quedó otra vez en manos de los constitucionalistas. Estos fieles a su actuar mostraron su lealtad al rey en diciembre de 1808, enviaron al señor Miguel Duque de Estrada, que era el capitán de milicias, para que se fuera a Madrid, España, a felicitar a Fernando VII por su restitución al trono, además de comunicarle la obediencia que le guardaba Tabasco durante el movimiento independentista en la Nueva España, así como así de informarle los donativos que hacían los habitantes de la provincia. Las cosas en Tabasco entonces entre 1818 e inicios de 1819 marchaban con tranquilidad. A nivel nacional el movimiento independentista perdía fuerzas, aunque se mantenían ocultos algunos insurgentes como Guerrero y Victoria. Los conflictos en Tabasco, los conflictos políticos van a iniciar en el mes de junio de 1819, cuando se designa desde Yucatán al campechano teniente coronel Ángel del Toro como gobernador de la provincia, que había dejado vacante Heredia tras su muerte. La noticia generó conflictos con los tabasqueños, ya que Lorenzo Santamaría, que gobernaba, se negó a entregar el cargo, alegando que tenía dudas con respecto al nombramiento del señor del Toro, llegando a solicitar al ayuntamiento de Villahermosa que aplazara su reconocimiento. No obstante, a pesar de que el gobernador designado llegó a la provincia conforme al despacho firmado por el rey y rubricado por el capitán general de Yucatán, a tomar posesión del gobierno, se encuentra con la oposición de los señores Santamaría, su hermano Jacinto, y Santiago Duque de Estrada, que era el hijo del capitán de milicias Miguel, del mismo apellido, los cuales fueron repelidos y tuvieron que salir huyendo del territorio. Esa acción, obviamente, del gobernador lo que provocó fue más resentimientos entre los tabasqueños que buscaban hacerse del poder político en la entidad. Y la oportunidad para quitarle el mando se presentó el 5 de julio de 1821. A esas alturas ya se sabían de los importantes triunfos que se presentaban a favor de la independencia, encabezada en ese entonces ya por Agustín de Iturbide.
por lo que José María Jiménez Garrido y su hijo José Víctor y un grupo de militares, aprovechando la situación favorable de los insurgentes, buscaron dar un golpe importante al gobierno y proclamar la independencia en la provincia, pero fueron descubiertos y reducidos a prisión. No obstante, Ángel del Toro unos meses después tuvo que salir huyendo de Tabasco ante la presencia de los insurgentes, ya que el 31 de agosto de 1821 llegó a Tabasco el teniente Juan Nepomuceno Fernández Mantecón, quien por órdenes de Antonio López de Santa Anna se dirigió a Villahermosa para jurar la independencia y el plan de Iguala en el territorio. Ya termino mi participación nada más precisando que este segundo indicio de querer hacerse del poder de esta clase acomodada de la provincia coincide con las victorias que se fueron dando a favor de la independencia en 1821. Por lo que al entrar en Tabasco, Fernández Mantecón, con la enmienda de jurar la independencia, no encontró una oposición. El gobernador Ángel del Toro, al ver que estaba insurreccionada la provincia y en la capital no contaba con el pueblo ni con la guarnición, tuvo que salir del territorio. Los tabasqueños, a pesar de jurar fidelidad al rey, todo este proceso que duró la independencia, aceptaron el nuevo orden, pues esperaban con ello poder ver cristalizados sus intenciones de tomar el control político del territorio y que este quedara separado de Yucatán. Y pues, con esto termino mi participación. Muchas gracias, maestro Camacho, por esta primera intervención. Por ejemplo, al consumarse la independencia de la Nueva España, además de la anexión de Tabasco al Imperio Mexicano, ¿cuáles serían las acciones más importantes llevadas a cabo en la entidad, ya como resultado de la independencia? Como resultado es seguir buscando ellos separarse de Yucatán, pues como dice Diógenes López Reyes en su Historia de Tabasco, que con la independencia se iniciaba una nueva era en la olvidada provincia de Tabasco, pero aún le faltaba quitarse la tutela yucateca. La liberación de España, menciona él, fue un gigantesco paso en su vida institucional e iría poco a poco recobrando su albedrío hasta llegar a ser dueño de sus propios destinos. Y justamente eso es lo que buscó la clase acomodada de la provincia una vez que se consuma la independencia, y lo cual llevó su tiempo verlo cristalizado. Pues mientras en 1820 había sesión de cortes en España, donde fueron algunos diputados y Tabasco no tuvo representación, ya algunas algunos territorios de la Nueva España estaban pugnando porque se les considerara como diputaciones provinciales, lo cual Tabasco no puede hacer, ¿no? Pues por no tener un representante. Entonces, esto lo va a hacer hasta 1822 y lo va a hacer un yucateco. El señor Manuel Crescencio Rejón es el que va a estar pugnando en ese entonces para que Tabasco sea reconocido como una diputación provincial. Posteriormente, ya en 1824, con este nuevo congreso que se organiza, ya se le va a unir José María Ruiz de la Peña y junto con Rejón son los que van a pugnar para que Tabasco sea reconocido como un estado más de la naciente república, la cual se aprobó en el 29 de enero de 1824. Y ese en sí va a ser lo que van a estar ellos pugnando, ¿no? Además de estar en constante lucha con los gobernantes que todavía tenían que lidiar, que eran los militares. Gracias, maestro Javier. Licenciado André, ¿cómo influyeron todos estos documentos tan importantes que fueron emanados en la lucha de independencia? ¿Cuáles de todos estos puntos que se fueron exigiendo, vamos a poder encontrar en la Constitución de 1824? Pues es muy interesante, realmente la influencia que hacen estos documentos en la Constitución de 1824, en primera, y la que no cambia sino hasta 1857, es que la religión es la católica. Eso es una de las cosas con la que empieza la Constitución de 1824 y que lógicamente es influencia de los documentos insurgentes, tanto del Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y de la misma Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que es
la única religión católica. La libertad de credo en México no se logra sino hasta la Constitución de 1857. La otra influencia es el conceder la ciudadanía a todos sin distinción. Ya la Constitución de 1824 concede la ciudadanía a todas las personas de este territorio sin importar raza. Pues no podemos decir que sexo, porque en eso sí no menciona, simplemente dice sin distinción de razas, africanos, criollos, castas, menciona, y esto lógicamente es una influencia directa de los documentos que habían hecho los insurgentes y de los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala. La otra es que en la Constitución de 1824 se dedican prácticamente y exclusivamente a la organización de la nueva república y de las funciones de los órganos de gobierno. Esa también es una influencia de estos documentos, porque también estos documentos solamente se dedicaban a eso, tanto el Plan de Iguala como los Tratados de Córdoba, a hacer una organización del que sería el imperio, y la Constitución del 24 a hacer una organización de lo que sería la república. Incluso por eso es que para 1857 la Constitución del 24 ya se ve muy desfasada, muy atrasada y con demasiados vacíos legales, porque solamente se dedicaba a organizar, no tenía la legalidad de otras cosas, como sí ya tienen la Constitución de 1857 y pues como tiene la que usamos actualmente de 1917, perdón, que está vigente. Esos son los puntos. Y otro punto muy importante de la Constitución de 1824, que también, continuando con lo que decía el maestro Camas, es que es la primera en la que ya se menciona a Tabasco como un estado independiente de Yucatán. Esa es la primera constitución en la que ya se refleja a nuestro estado como realmente lo conocemos, ¿no? Ya oficialmente tal cual, por lo cual es la importancia, y esto sería la relevancia de estos documentos insurgentes, de cómo fueron haciendo influencia hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta el día de hoy la ciudadanía se la debemos a estos documentos insurgentes, gracias a que ellos tuvieron esta idea de que de que todos somos ciudadanos sin distinción. Muchas gracias, licenciado Efraín. Y ya para concluir, maestra Nidier, ¿cuál considera haya influido más para lograr el objetivo o los objetivos de la independencia? ¿La situación en el virreinato, propiamente las condiciones internas, o pesaron más la ocupación francesa en España y las ideas liberales como resultado de las revoluciones que la antecedieron? ¿Cuál considera que impactó más? Sí, muchas gracias, licenciada. Pues considero que es la suma de todos estos factores los que desencadenaron el movimiento de independencia. No podemos priorizar uno sobre otro, puesto que tanto las causas internas como externas fueron las que favorecieron precisamente la conformación de este movimiento. Lo que sucedía en Europa, lo que sucedía particularmente en España, lo que sucedía aquí en Nueva España, todo eso se amalgama y es lo que genera dicho movimiento, que ya fue explicado por mis compañeros también. Muchas gracias, maestra. Pues bien, agradecemos a los tres ponentes que nos compartieron estos aspectos tan importantes para comprender y para explicar a las nuevas generaciones el significado histórico que tiene este cambio tan coyuntural en nuestro país, que fue permeando en la formación de cada una de las entidades que formaron la naciente nación del siglo XIX y que no ha parado de cambiar. Les agradezco muchísimo su disposición para este evento. Gobierno de México.